Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 22, donde dice: todo esto aconteció para que se cumpliese en lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. Mateo ahora dirige su evangelio a los judíos, ya que su interés primordial es demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Por esa razón acude más que los otros sinópticos a referencias proféticas cuyo cumplimiento se produce en Cristo. Las circunstancias de la concepción y el nacimiento de Jesucristo cumplen lo que había sido anunciado siglo antes por los profetas, ya que la profecía fue dicha, y en este caso también escrita por el profeta, pero el mensaje contenido en ella no es del profeta, sino de Dios. No nació en la mente del profeta, sino en la de Dios. Las palabras fueron dichas por el Señor a través del profeta, ya que este era el instrumento para proclamar el mensaje que Dios mismo quería dar. El mensajero anunció anticipadamente el nacimiento del Mesías y lo hizo mediante una determinada señal que se concreta en el siguiente versículo. Pero lo que interesa aquí es que la palabra de Dios dada por medio del profeta tendría cumplimiento fiel. Los acontecimientos de la concepción y el mensaje del ángel a José están relacionados con el cumplimiento de la determinación divina que establecía el modo como el Verbo de Dios entraría en el mundo de los hombres como hombre. Los lectores judíos del Evangelio eran conocedores en cierta medida de los mensajes proféticos. Por tanto, ellos podían entender la dimensión del cumplimiento que se producía en la persona admirable de Jesucristo. La forma introductoria que Mateo utiliza es bien concluyente cuando dice: todo esto aconteció para que se cumpliese. No era un hecho fortuito o correspondiente a una decisión momentánea, sino que era una prueba más de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Las profecías son absolutamente seguras por ser palabra de Dios. Y es por eso que Pedro enseña que ninguna de ellas fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, literalmente impulsados por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Y es que por esta causa son seguras, y son como luminares que brillan en la noche de la historia humana. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De manera que los creyentes deben de estar atentos a esa antorcha divina y darle el valor que tiene como palabra de Dios. Toda ella incluye las profecías. Son el único elemento que Dios ha dado para capacitar y edificar a los creyentes. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya que por otro lado, el descuidar el estudio de las profecías es abandonar una parte vital de lo que Dios ha dado para perfeccionar a los suyos.
Y note que un notorio desinterés por las profecías es la causa de muchos fracasos espirituales en la vida cristiana y también en la Iglesia, ya que muchos creyentes no han leído y menos estudiado los mensajes proféticos. Es más, algunos creyentes nunca han leído ciertos libros del Antiguo Testamento, mientras que en el ministerio de enseñanza en la Iglesia no se estudian sistemáticamente junto con otros libros de la Escritura. Y no es posible entender aspectos de la enseñanza del Nuevo Testamento desconociendo a fondo del Antiguo Testamento, que la sustenta, ya que todos estamos necesitados de dedicar mucho más tiempo a la lectura y meditación de la palabra, que incluye también en su totalidad los libros del Antiguo Testamento. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Note cómo Mateo apela a la Escritura para mostrar que la concepción virginal de Jesús había sido anunciada anticipadamente en el mensaje profético. Es evidente que está acudiendo a una cita del profeta Isaías, donde dice: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7 y versículo 14. Es un texto profético tomado de la Biblia de los 70, que dice: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará Emmanuel, que siendo interpretado es con nosotros Dios. Sin duda que el mensaje tomado por Mateo es oscuro y de difícil interpretación en el contexto de la profecía en que se encuentra. Y note que no hay duda que, al aplicarlo a la concepción de Jesucristo, es un pasaje inspirado, ya que tiene la autoridad absoluta de interpretación. Sin embargo, también es necesario considerarlo en el entorno de donde Mateo lo tomó. El mensaje de Isaías está dirigido al rey Acab, que estaba amenazado por la coalición del rey de Israel, Peca, y el de Siria, Rezín, ya que ambos se habían unido en un plan para dominar Judá. Y esta alianza podría, desde la perspectiva humana, acabar con la dinastía de David y establecer otra línea real sobre el trono de Judá, que comenzaría en Tabeel. Isaías capítulo 7 versículo 6 dice: Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Es por eso que el corazón de Acaz estaba inquieto por la situación en su entorno. Si la coalición entre Israel y Siria tenía éxito, la promesa de Dios en relación con el trono de David no se produciría. La promesa mesiánica de un descendiente de David en el trono no tendría ya ningún lugar. El segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Acab trató de superar la situación que se producía por su propia fuerza mediante la alianza con los asirios. Dios envió a Isaías para alentar al rey Acaz y anunciarle que la coalición enemiga no prosperaría, que debía descansar en el Señor y no inquietarse. Isaías capítulo 7 versículos 4 al 7. El profeta le exhortó a pedir una señal a Dios como confirmación de las palabras que le daba.
Sin embargo, Acaz no confiaba en Dios, sino en sus propias alianzas, negándose a pedir la señal en una falsa humildad. Y fue entonces cuando el profeta le dio la señal que se negaba a pedir en el nombre del Señor y como venida de él mismo, consistente en que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7 versículo 14. Lo que concibiría es designada como Alma, palabra hebrea designada a una joven casadera. No usa el profeta Tulá, que se traduce como virgen, en el sentido técnico de la palabra, pero la palabra que podría traducirse como doncella no excluye la idea de virginidad. La señal es ofrecida a un rey de la dinastía de David. Por tanto, debe de entenderse como una promesa en el entorno mesiánico y dinástico hecho a la casa de David, como señala el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y los versículos 12 al 16. Por otro lado, las diferentes interpretaciones que se dan a este difícil pasaje no logran superar todos los obstáculos del mismo, ya que las diferentes posiciones podrían agruparse en dos corrientes principales. Unos son partidarios de lo que se llama doble referencia y otros siguen lo que se conoce como referencia única. La doble referencia sostiene que la señal que relaciona directamente con los días de Acaz, manteniendo indirectamente una referencia posterior que se cumple en Jesucristo. Por otro lado, los que sostienen la referencia única entienden que el pasaje dado por Isaías al rey Acaz tiene un cumplimiento único en la concepción virginal y nacimiento de Jesús, y más precisamente a su concesión en María sin relación de varón. En relación con la interpretación de la doble referencia, se pueden dar los siguientes argumentos. Por ejemplo, el primero, Isaías no estaba interesado en enfatizar la virginidad de la madre que concedería, ya que utiliza el término que puede traducirse por doncella casadera, pero no usa el que debe de entenderse como virgen. Puede entenderse a la luz de la profecía que Isaías se estaba refiriendo a una mujer joven y soltera que concibiría en su seno y daría a luz un hijo. En segundo lugar, Mateo usa la palabra virgen en lugar de doncella. Sin embargo, con bastante frecuencia se aparta de la traducción literal a citar pasajes del Antiguo Testamento. Mateo utiliza el término para referirse a la concepción de Cristo como cumplimiento final de la profecía de Isaías. En tercer lugar, el hecho de que se anuncie por el profeta que el nombre del que iba a ser concedido y nacer sería Emmanuel, no significa necesariamente que se estuviera refiriendo al Mesías, sino que expresa el nombre que una mujer creyente podría dar a un hijo que nacía en momentos críticos, como expresión de confianza en la seguridad de que Dios estaba con ellos y no con sus enemigos, por cuya razón le pondría por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El uso del nombre que aludía a circunstancias en el entorno del nacimiento de un hijo era algo habitual en Israel. La aplicación de Mateo sería una interpretación posterior con un cumplimiento definitivo en Jesús. En cuarto lugar, en el contexto temporal de la profecía que Dios envió a Acaz por medio de Isaías, parecería estar relacionada con aquellos días, ya que es evidente que así se entiende a la luz del versículo 16. Si este texto
está vinculado con el versículo 14, debe de considerarse que el cumplimiento profético inmediato tenía que ver con aquellos días y que el cumplimiento final alcanzaría al nacimiento del Mesías. Los que entienden que la profecía tiene una sola referencia, consideran que las palabras del profeta, que tenían significado en los días y circunstancias de acá, se cumplen solo en María y en su Hijo el Mesías enviado. Por otro lado, el doctor Ironside escribe sobre esto y dice que Emmanuel, como todos sabemos, quiere decir Dios con nosotros. El Hijo de la Virgen sería Dios mismo manifestado en carne. Solamente la incredulidad podría querer anular o neutralizar la fuerza de este pasaje, interpretando la palabra virgen como joven mujer y tratando de decir que esa joven mujer era la esposa del profeta y el hijo nacido su hijo. Es cierto que la palabra virgen puede significar además mujer joven o mujer soltera, pero cada mujer soltera, y en especial en aquellos tiempos, era presumiblemente una mujer virgen, de manera que esta profecía dice claramente que una virgen soltera sería la madre y que el niño se le llamaría Dios con nosotros. Pero esto no quiere decir, como lo afirman algunas personas, y en especial la religión católico romana, que María es la madre de Dios. Ella fue la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pero el ser que nació de ella era Dios manifestado en carne. Sin embargo, esta señal no se cumpliría durante los días de Acaz, sino mucho tiempo después, pues el profeta añade cuando dice en Isaías capítulo 7 versículo 15, comerá mantequilla y miel, cuando sepa desechar lo malo y escoja lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú tienes será abandonada. Esto significa que antes de que este niño viniera al mundo y creciera, no solo el rey de Israel, sino también el rey de Judá, habría cesado de reinar, y la tierra sería dejada con un hijo de David, sentado en el trono de Judá, o algún representante sentado en el trono de Israel. Fin del comentario de Ironside. Y voy concluyendo con esto. Una de las características sobresalientes del Evangelio de Mateo, escrito para los judíos, es la cita frecuente del Antiguo Testamento. La inspiración y autoridad divina de la Escritura se destacan por la forma de la instrucción para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, en Mateo capítulo 1 y versículo 22. Y entonces sigue la cita de Isaías capítulo 7 y versículo 14. Note que el nombre hebreo Emmanuel es interpretado como Dios con nosotros. Mateo capítulo 1 y versículo 23. José obedeció el mandato del ángel. Llevó a María a su hogar como su esposa, pero no tuvo relaciones maritales con ella sino hasta después del nacimiento del niño prometido. El significado del lenguaje en este lugar ha sido indicado atinadamente por Plumer, ya que este exegeta asevera que el empleo del tiempo imperfecto va contra la tradición de la perpetua virginidad de María. Añade que si bien el empleo del auristo hubiera indicado que ella habría vuelto a ser madre por su esposo, pero el imperfecto, siendo interativo, lo indica con mayor energía. Amigo y amiga oyente, José,
El esposo de María fue un hombre que obedeció el mensaje de Dios. Y la misma palabra de Dios nos dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el cual, naturalmente, es Dios mismo, el que quiere que todos los hombres y todas las mujeres del mundo sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es Jesucristo. Él lo dijo bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto fue lo que dijo el Señor, y esto es el deseo de su corazón, que tú, mi amigo, mi amiga oyente, en el día de hoy, puedas aceptarle en tu corazón como tu Salvador. Te invito, pues, a que ores conmigo esta oración sencilla, cortita, pero con fe. Ora y repite conmigo. Dios eterno, quiero darte gracias, porque el deseo de tu corazón es que yo sea una persona salva y tenga ese conocimiento de la verdad que está en Cristo Jesús. Ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te acepto a ti, Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.